Buenas tardes, espero se encuentre muy bien. El día de hoy lo que vamos a hacer es resolver algunos ejercicios de análisis, según lo que vimos en la clase pasada, donde buscamos obtener la ecuación lógica en este caso, buscamos también obtener la tabla de verdad, simplificar si es que es posible e implementar dicho circuito simplificado. Para eso vamos a resolver este problema. ¿Ya? Yo después lo voy a obviamente dejar subido también en el aula. Este es un problema típico que yo pongo en las pruebas, en realidad en un curso similar, donde vemos más o menos los mismos contenidos, y ya lo tenemos copiado por acá. Les recuerdo también que esta puerta que está acá es una XOR, que es una puerta donde tenemos una suma exclusiva. Vale decir que su tabla es la siguiente. Voy a dibujar acá también la tabla. Bueno, aquí está dibujada dentro de lo posible, ¿cierto? Entonces tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Tenemos acá, de hecho podría ser una figura más con líneas rectas, pero para ver esta parte nos sirve bastante. Ya, tenemos eso, ¿cierto? Tenemos A, tenemos B, tenemos F, tenemos las diferentes combinaciones también, 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1. Y con eso nosotros podemos ver que esta puerta trabaja así. Solo si son diferentes, va a ser 1. ¿Sí? A diferencia de la puerta OR, la suma clásica que nosotros usábamos, ¿cierto? Que ahí, para el caso de 1 más 1, me daba 1 también. Acá no. ¿Y cuál más tenemos también? La negación de esta puerta. Vale decir que cuando sean iguales, en ese caso tendríamos que 1, 0, 0, 1. Nos va a dar 1 la función. Esta es una puerta XOR, como les decía, que no le puse el nombre, pero acá está. XOR. Y me parece que acá tengo también el formulario, pero no está completo. Este formulario se lo voy a dejar, miren. Pero le falta una, le falta la XNOR, ¿cierto? Pueden ver que ahí está la NOT, con su tabla de verdad, su función, la NOR, ¿cierto? La OR, la NAND, la AND, la XOR que estaba comentando yo, ¿cierto? Que cuando son diferentes las entradas nos da 1 y su función real. Yo les había comentado también en otra clase que esta función es como, por decirlo así, de fantasía, en el sentido de que, claro, nosotros decimos la suma exclusiva, pero si quisiéramos operarlo con álgebra, deberíamos usar la función real, que es esta. Finalmente es A negado B más AB negado, ya que eso es lo que realmente se implementa. Ahora, antes de comenzar, ¿alguna duda sobre lo que vamos a hacer? ¿O sobre lo que acabo de mostrar, escribir? ¿Sí? Porque si hubiera alguna duda, la idea es irla resolviendo desde ya. Muy bien. Entonces, vamos a comenzar. La primera parte es obtener lo que se refiere a la ecuación lógica, ¿cierto? Y voy a mover un poco para acá. Ahí yo creo que con eso es suficiente para que se vea. Ya, y vamos a ir obteniendo nuestra ecuación para cada una de nuestras puertas. Y así vamos a construir finalmente la F acá. Este circuito en específico les comento y les adelanto ya que quizá no sea tan complejo. Bueno, quizás sí, pero el tema es que esta expresión que va a dar, si la desarrollamos algebraicamente, crece mucho. Es muy largo de desarrollar. De hecho, son varias líneas. Yo he visto, por ejemplo, en pruebas presenciales, una hoja completa con desarrollo. ¿Sí? Se los comento porque el método que nosotros vamos a usar ahora es mucho más corto de realizar y resolver. ¿Ya? Y por eso, de hecho, lo estamos viendo. Partimos. Acá, a la salida nos va a quedar A suma exclusiva con B. De hecho, lo voy a mejorar un poco lo que escribí ahí, para que así nos quede bien, ¿ya? Vamos a achicar un poco la línea. Está como muy gruesa. A ver. Bueno, al menos lo voy a escribir así. Entonces, nos va a quedar A suma exclusiva con B. Ahí tenemos A, ¿cierto? Luego, acá el B va a pasar a estar como B negado, ¿cierto? Después, vamos a tener acá, ¿qué cosa? Vamos a tener el B negado por el C, ¿cierto? El C llega directo, así que no queda de ninguna otra manera. ¿Qué más tenemos acá? Una negación, ¿cierto? Recuerden que lo que hace esta puerta, que es la NAND, es que multiplica lo que tienen las entradas, aquí llega el B negado, ¿cierto? Por el C, y después lo vuelve a negar. Ustedes pueden ver que justamente a la salida de esta puerta que está acá, tendríamos ahora el C negado, ¿sí? Acá llega el D, así que, ¿qué es lo que sale acá? Como es una suma, ¿cierto?
o en realidad una puerta OR, que lo que hace es implementar una suma, nos da la suma de estos términos, ¿cierto? Exactamente, C negado más D. Así que tenemos listo esto, tenemos listo lo que llega acá y lo que llega acá. Pero nos falta algo todavía, ¿cierto? Trabajar todavía con la puerta que está acá, con esa. Y esta es una suma negada. Así que lo que nos va a quedar va a ser algo así. Voy a tratar de dibujarlo bien, vamos. Vamos que se puede. Ahí. A suma exclusiva, ¿cierto? Con B. Y ahora vamos a sumar ese B negado por C, todo negado. Y luego vamos a volver a negar, porque recuerden que es una suma, en este caso, negada. Así que nos queda ahí. Y ahí tenemos la expresión que corresponde a ese punto. Pueden notar ya que queda un poco más compleja, ¿cierto? Un poco más grande, por decirlo así, respecto a los otros problemas que estuvimos resolviendo. Y ahora viene otro punto importante. Viene esta suma exclusiva negada. ¿Qué es lo que hace esta suma exclusiva negada? Simplemente una operación de este estilo. Miren, lo voy a escribir un poco más grueso acá. La suma exclusiva negada, una XNOR, ¿cierto? Lo que va a hacer es esto. Va a tomar un A, lo va a sumar, ¿cierto? Y lo va a entregar negado. Y si yo quisiera esto, expresarlo con la función que realmente está implementando, parecido a lo que hicimos ahí, lo que vamos a tener que realizar es esto. Es A negado B negado más AB. Y se puede comprobar eso, de hecho. ¿Sí? Se puede comprobar y llegar a que se corresponde. ¿Ya? Y esto lo voy a ordenar un poco porque como que nos quedó medio desordenado ahí. Así que nos queda que esta sería la XOR. Ahí sí. ¿Ya? Y con eso vamos entonces nosotros a obtener la función. Claro, se comprueba con De Morgan. ¿Qué tendría que hacer? No me quiero desviar tanto, pero lo que haríamos sería esto, miren. Diríamos, por ejemplo, que yo tengo esto. Esto lo vamos a escribir como una comprobación. Después lo voy a ordenar yo en este documento, que esta pizarra es súper grande. Así que estoy aprendiendo a usarla, pero de momento me ha gustado. De momento. Así que tomamos esto. Imagínense que yo quisiera llegar. O en realidad estamos comprobando esta, ¿cierto? Para ser más preciso, es ahí. Ya. Entonces yo lo que digo es, ya tengo A, suma exclusiva con B. Eso yo sé que en realidad es un B negado, ¿cierto? Más B, o sea, perdón, A negado más B, más A, B negado. Eso es lo que es la suma exclusiva, ¿cierto? Pusimos directamente lo que estaba acá, acá. Luego el F sería igual a. Y aquí yo puedo aplicar De Morgan. Voy a cambiar el signo y voy a negar los términos. Así que me va a quedar A negado B, ¿cierto? Eso va a quedar negado. Voy a cambiar el signo, ahora va a quedar una multiplicación, no una suma. Así que nos queda así. Tenemos el F, ¿cierto? El F que quedó medio raro ahí. Aplico De Morgan. O sea, perdón, sí, aplico De Morgan, de hecho. ¿Cierto? Acá me va a quedar A dos veces negado, más A negado. O sea, perdón, B negado. Ahí. Ahora sí el A negado, más B dos veces negado. Nosotros sabemos que en realidad, que esté dos veces negado, en realidad nos queda tal cual, ¿cierto? Nos queda, por tanto, A más B negado. Acá nos queda A negado más B. Y procedemos a multiplicar. Multiplicamos. Nos queda A por A negado. Eso nosotros vamos a saber que va a ser 0. Ya de momento yo lo escribo para que ustedes lo vean. A por B. Más A negado por B negado. Y más, aquí también se me va a eliminar, ¿cierto? Este B negado por B. ¿Sí? Vemos en definitiva que estos S es 0, S es 0. Y por tanto nos queda el resultado que nosotros vemos acá. Ahí. Ups. Vamos a agrandarlo. Ahí sí. No sé qué fue lo que hice recién. Ahí. Y nos queda así, ¿cierto? Tal cual como lo teníamos ahí. Simplemente lo intercambiamos. Y ahí está. ¿Sí? ¿Se fijan que es lo mismo? Solamente que nosotros tenemos que recordar que para el caso de la XNOR, lo que vamos a ver es que nos va a quedar siempre la función igual a 1 si es que los valores de nuestra entrada son iguales. Si son diferentes, nos da 0. ¿Les quedó claro?
Ya, si les quedó claro, estamos muy bien. Y vamos a expresar entonces ahora nuestra función. Nuestra función f, la puse en minúscula, pero va a ser lo mismo. Nuestra función f va a ser igual a. Y yo voy a tomar eso que está ahí, miren. Voy a decir entonces a suma exclusiva con b más b negado por c negado, ¿cierto? Vuelto a negar, una vez más, va a ser una suma exclusiva. Suma exclusiva con lo que está acá, ¿cierto? Le puedo poner un paréntesis si quiero para que quede más ordenado. C negado más D. Y recuerden que es una suma exclusiva, pero ahora todo vuelto a negar, ¿cierto? Y esa es la expresión. ¿Cómo la ven? Igual queda como media compleja, dependiendo de cómo lo veamos, ¿cierto? Claro. Sí, o sea, yo podría aplicar álgebra, pero imagínense, empezar a desarrollarla, como les digo. Es una hoja completa mínimo si de desarrollo. Por ahí más o menos. Y si me salto algunos pasos, queda más corta. Yo igual después se la voy a incluir en el documento el desarrollo algebraico. Solamente álgebra. Sin embargo, para lo que serían las evaluaciones yo no se lo recomiendo, la verdad, porque es súper fácil equivocarse y para eso vamos a ver este método que les voy a comentar ahora, que es súper práctico. Ya, entonces tenemos la función lógica. Ahí está. ¿Duda hasta acá? Creo que no, me faltó alguna suma. No me faltó nada porque esa estaba así, ¿cierto? Estaba ahí, eso está correcto. Después sumamos con esta, ¿cierto? Suma exclusiva y ese término. Ya. Ahora, ¿qué podemos hacer? Podemos trabajar directamente con la tabla. Yo sé que a lo mejor alguna vez lo hicieron. O si no lo hicieron, bueno. Es que sí recomiendo simplificarlo, pero simplificarlo a partir de la tabla. Eso recomiendo yo. Entonces, en este caso, vamos a pasar directo a la tabla. Si pasamos directamente a la tabla, vamos a ver qué nos queda. Si pasamos directamente a la tabla, ¿verdad? Hoy me da por juntar las palabras. A la tabla, ¿verdad? Nos va a quedar así. Ya, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a dibujar una tabla. ¿Cuántas entradas tenemos? En principio, A, B, C y D, ¿cierto? Tenemos 4. Van a ser 16 combinaciones. Ahora tenemos cuadros, así que déjenme chequear cuántos cuadros tenemos. Parece que tenemos suficiente, así que... tenemos muchos cuadros, así que no tenemos problema. Tenía algo escrito arriba. Creo que decía Microsoft. Después voy a limpiar el documento. Ahí. Ahí. Ya. Por ahí. Ya. Entonces voy a dibujar la tabla. Vamos a dibujar la tabla. La función la tengo ahí de momento. Y tenemos muchos cuadros, así que no vamos a tener problema con eso. Ya, vamos a poner el A. El A. Vamos a poner el B, el C, el D. Y vamos a poner todas las combinaciones. Yo voy a escribir acá 0, 0, 0. Son 8 ceros acá. ¿Cierto? Tenemos 4, 5, 6, 7, 8. A mí me parece que están todos, sí. Después tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Miren, como que lo hubiera calculado preciso. Ya, ahí tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Y así continuamos, ¿cierto? Ahí. Ahí. Y ahí. Y seguimos agregando, ¿cierto? Porque vamos a hacer la tabla completa. Van a darse cuenta que en realidad, por mucho que parezca como largo el desarrollo, va a ser más simple que realizar el álgebra. Porque vamos a evaluar la función como por trozos o por partes. De a poco. Es como que tomamos un problema más grande y nosotros lo vamos resolviendo, pero de parte más pequeña. ¿Ya? Ahí. 1, 1, 1, 1. ¿Cierto? Aquí voy de 4. Ahí. Ahí. Y ahí. ¿Ya? Entonces tenemos nuestras 16 combinaciones posibles, ¿cierto? Están todas. ¿Qué voy a hacer entonces yo? Voy a decir
que voy a ir por parte resolviendo esto. ¿Cómo así? Podría preguntarse uno. Imagínense que vamos a resolver primero lo que está acá. Vamos a poner acá el A, suma exclusiva con B. Eso es lo primero que vamos a hacer. Yo no voy a hacer todas las líneas ya, porque en realidad tampoco me quedan tan derechas, ¿cierto? Pero sí voy a separar acá arriba para que ustedes no vayan a combinar acá lo que tenemos, ¿ya? Y para que no se vaya a producir una confusión. ¿Ya? Así que lo primero que vamos a calcular es eso. Ahí. La suma exclusiva de A con B. Eso es todo lo que vamos a hacer ahora. Y nos fijamos en el A y en B. El A y el B, digo. Entonces tenemos que el A y el B, si es que son iguales, va a ser 0. Si son diferentes, va a ser 1. Recuerden, si son diferentes es 1. Eso es lo que comentamos, ¿cierto? Ahí. No, ese escribimos el otro. Pero para el caso de la XOR, si son diferentes es 1. Lo tenemos por acá, de hecho. Les mostré yo recién la... Ahí, ¿cierto? Si son diferentes, nos da 1. Empezamos a comparar y vamos a ver qué nos queda, miren. Decimos entonces, acá son iguales, iguales, iguales. Aquí todo esto son ceros. Solo ceros, ¿cierto? Acá son diferentes. Solo unos. Acá siguen siendo diferentes, ¿cierto? 1, 1, 1, 1. Y acá son iguales el A y el B. Así que es 0. ¿Sí? ¿Les convence o no les convence? Recuerden que si no les convence me dicen y lo vamos revisando. ¿Sí? Muy bien. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver esta parte de acá. Solamente ese B negado con el C, ¿cierto? Y eso se puede desarrollar, de hecho, de una forma más simple. Miren lo que voy a hacer yo. Lo voy a agrandar un poco porque como que... No sé si está fallando la vista, pero... Ahí. Ya. Entonces, era un B negado, ¿cierto? Si recuerdo bien, es así. B negado. Y después venía era una multiplicación. Voy a tener que comer algunas pasas, parece. Ahí sí. Ahí sí. Era B y era con C, ¿cierto? Ahí sin borrarle su parte a la B. Y nos queda negado. Yo podría decir también que esto se puede analizar más simple si yo lo aplico de Morgan. Podría decir, ¿cierto?, que cambio la operación de una multiplicación a una suma. Me va a quedar B dos veces negado, que va a ser B, más el C negado. ¿Cierto? ¿Y por qué hago esto? Porque así va a ser más simple de evaluar. Fíjense que ahora, por ejemplo, yo estoy marcando acá para que ustedes simplemente no se les vaya a confundir eso, ¿ya? Ahí. Eso es lo que voy a hacer ahora. Y voy a evaluar así. ¿Por qué creen que lo expresé así? Porque en realidad yo sé que esto va a ser 1 ¿cuándo? Va a ser 1 cuando el B sea 1 o cuando el C sea 0, ¿cierto? Porque al ser 0 se invierte y queda 1. Y me basta un 1 en esa suma para que inmediatamente me dé 1. ¿Sí? Es más rápido, ¿no? Así que, repito, lo que vamos a hacer acá es evaluar cuando tenemos que el B es 1, va a ser 1 esta función, y cuando el C es 0, va a ser 1 también la función, porque va a ser más simple. Partimos con el B. Cuando el B es 1, para que esto se haga 1, ¿cierto? Tenemos todas esas combinaciones y ya tenemos certeza de que eso va a ser 1, ¿cierto? Inmediatamente. Buscamos más opciones en las cuales el B es 1. Seguimos buscando. Recuerden que el B es el que está acá, ¿cierto? Tenemos ahí... No, ahí no. Voy a borrarlo de ahí. Ahí, ahí, ahí. ¿Cierto? Ese lo borramos porque ese quiso ser un 1, pero no. No le corresponde aún. Tenemos lista todos los unos que se corresponden a ese término, ¿cierto? Ahora buscamos también cuando el C es 0. Porque cuando el C es 0, sabemos que va a poder ser 1. Y nos fijamos. Acá tenemos el C es 0, así que esto va a ser 1. Bueno, ahora sí. Al menos no borré nada más. Ahí sí. 1, 1. ¿Cuál más tenemos? ¿Cierto? Acá no, porque acá va a ser 1, así que se invierte y queda 0. Acá tenemos que son 1, pero ya están, así que no los incluimos nuevamente. Pero acá sí, miren. Ahí tenemos dos unos más. Tenemos S y tenemos S. Seguimos, ¿cierto? Vamos a ir bajando. Y vamos a ver nuevamente, cuando el C es 0. Ahí está incluido. Ya lo escribimos. Acá también está incluido. Y de hecho parecía ser que no hay más, ¿cierto? Parecía ser que ya están todas las combinaciones en las cuales el C es 0 y por tanto nos da 1, ¿cierto? Y que el B es 1. ¿Qué creen que va a pasar para estas otras combinaciones? Para las que no están con su 1 ahora. ¿Cómo quedarán?
Son 0, ¿cierto? Claramente son 0 porque de hecho, si evaluáramos, dijéramos, evaluamos en 0, 0 más 1 negado. Bueno, en las dos es la misma, ¿cierto? Nos quedaría entonces 0 más 0. 0. Y así yo podría evaluar en cualquiera otra. En cualquiera otra, ¿cierto? Por ejemplo, acá lo mismo. 0 más 1 negado va a ser 0. ¿Sí? Pero una vez que nosotros ya identificamos todos los unos que teníamos, nos sale mucho más rápido. ¿Sí? ¿Se entendió lo que acabamos de hacer? Mientras yo arreglo esto que está acá. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Déjeme ver si logro borrarle solamente la parte de arriba. Que como le digo, creo que esta es como la segunda o tercera vez que lo ocupo. Creo que la segunda. Así que vamos aprendiendo todos juntos. De momento se ve bien. Tengo que aprender a manejar bien nomás los tamaños para que quede como más o menos todo relativamente parejo. Pero es como todo, es práctica, ¿cierto? Ya. Y se pueden dibujar también líneas así con forma automática, pero yo todavía no lo domino, así que por eso vamos por partes, a mano alzada. Ya. Ahora, tenemos listo, fíjense, ese término está ahí, tenemos listo esto de acá, está ahí. ¿Qué nos falta ahora? Nos falta hacer todo esto junto, ¿cierto? La suma negada, ¿cierto? Suma negada. Vamos a escribirlo acá. Vamos a escribir entonces, yo podría ponerle un nombre, pero lo voy a dejar escrito así tal cual. Lo voy a escribir para que así lo vayamos resolviendo. Nos va a quedar entonces el A, suma exclusiva con B, ¿cierto? Y eso suma con el B negado C, todo negado, y nos queda eso negado, ¿cierto? Que sería precisamente lo que está ahí. Ahí lo tenemos. Y yo mientras voy poniendo esta línea, ¿cierto? Vale decir, ¿qué tendría que hacer ahora simplemente? Debería sumar esto con esto y negarlo. Sumar y negar. Si recordamos bien cómo funcionaba esa tabla de verdad, o cómo queda la tabla de verdad para ese caso, sería así, ¿cierto? Ahí tenemos, acá estamos diciendo que es una suma negada, ¿cierto? Que es una NOR. Eso estamos haciendo. Entonces, 0 más 0 va a ser 0, pero negado va a quedar 1. 0 más 1 va a ser 1, pero negado va a ser 0, ¿cierto? 1 más 0 va a ser 1, pero negado va a dar 0 nuevamente. Y obviamente el 1 más 1 va a ser 1, pero al negarlo nos da ese 0. Entonces, ¿a qué conclusión podemos llegar? Que en realidad solamente hay una combinación para la cual nos va a dar un 1. Vale decir, cuando ambos sean 0. Y en todos los demás casos va a ser 0. ¿Sí? ¿Se dan cuenta que así es más fácil de evaluar? ¿Se entiende esto, cierto? Esta es la puerta NaN. O sea, perdón, NOR. Ahí sí. ¿Cierto? Que es una suma exclusiva. Ya, así que vamos a buscar dónde hay dos ceros para que nos dé 1. Vamos a buscar los dos ceros, si es que hay en algún caso. ¿Hay alguno? De hecho, no veo ninguno. Así que si no hay ninguno, lo vamos a dejar así. Ah, no, sí hay, estoy ciego. Ya, aquí nos queda 0, 0, ahí tenemos 1, 1, 0, 0. Ya, repetimos. ¿Qué estamos haciendo acá? ¿Se entiende que lo que hicimos ahí fue escribir este término, ¿cierto? Que contiene al A suma exclusiva con B más el B negado por C negado, ¿cierto? Que están sumándose y negándose. Eso es lo que está acá. ¿Sí? ¿Esa parte se entiende? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, ¿qué pasa ahora? Que esa operación de sumar esto más eso, ¿cierto? Y negarlo es obtenida por medio de esta NOR. Esa es la puerta que lo realiza. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funciona la NOR? La NOR lo que hace es sumar y negar. Ustedes pueden ver acá que lo que yo estoy haciendo en realidad es esto. Es decir, el A, ¿cierto? Si este fuera el A y este fuera el B, yo voy a sumar el A más el B y los voy a negar. ¿Eso cuánto me da? 0 negado igual 1. Acá hago lo mismo, ¿cierto? 0 más 1 negado, eso me da 1 y negado es 0. Y pueden notar que para todos los casos siguientes va a seguir dando 0, ¿cierto? Porque nos va a quedar un 1 negado igual a 0.
Eso es el cómo funciona, o así en realidad es cómo funciona nuestra puerta NOR. Así que nos queda en definitiva 1 negado igual a 0. ¿Eso se entiende? ¿Sí? Ya, si eso se entiende, entonces estamos súper bien. ¿Para qué nos sirve ver eso? Porque en realidad, si nosotros tenemos claro cuándo nos da 1 esta puerta, ¿cierto? Que finalmente lo que hace es implementar la función que tenemos acá. Fíjense que lo que está, de hecho yo debía haberlo puesto de color. Debería haber puesto eso en azul, esto por ejemplo en rojo, ¿sí? Pero eso que está ahí es lo que tenemos acá en esta columna, ¿cierto? Y eso que está acá es lo que está en esta columna. Así que yo voy a decir, la suma de ese término con ese término y todo eso negado va a ser igual a aplicar simplemente la suma como lo hicimos ahí. ¿Ya? Yo voy a decir entonces, si tengo un 0 y un 0, la función va a ser 1. Así que aquí si tengo un 0 y un 0, nos da un 1. Si tengo un 0 y un 1, ¿qué nos da? 0. Si tengo un 1 y un 1, nos da 0. ¿Se entiende un poquito mejor? Ahí me faltó ponerlo del color preciso, pero yo creo que ahí se entiende, ¿cierto? Ya, muy bien entonces. Recuerden que si en algún momento algo no entienden, me dicen nomás y nosotros lo revisamos, ya, porque finalmente es el objetivo, que se vaya entendiendo. Ya, así que en definitiva podríamos decir que solamente cuando tenemos que el A y el B son 0, o en realidad que estos dos términos son ceros, ahí nos va a quedar. Oh, ustedes no lo ven así más resaltado, ¿no? Me doy cuenta. Por ejemplo, ahora ¿dónde tengo el puntero? ¿Dónde lo ven ustedes? Ah, ese es el tema, no se ve. Ya. Voy a buscar una manera de poder resaltarlo, porque me di cuenta de que ustedes no lo ven acá. Seguramente la grabación sí va a quedar, pero lo voy a ir marcando ya. A ver, ¿cómo lo podemos marcar? Ahí. Bueno, no, por último le pongo un círculo y después lo borro. Ya, es más simple. Y después voy a buscar si se puede hacer que se vea en ese momento. Ya. Entonces, acá. Fíjense que tenemos, por ejemplo, en este punto. Ahí tenemos 0 y tenemos 0, ¿cierto? Así que nos da un 1. Esta es la única combinación para la cual nos va a dar 1. La única, ¿cierto? Así que yo las voy buscando. ¿Hay otra más que tenga esa combinación? 0, 0. De hecho, no hay ninguna más. Ah, se ve como un punto nomás, ¿cierto? Sí, voy a buscar otra opción después. Por ahora lo voy a ir destacando, ya. Así que entonces tendríamos solamente ceros en adelante. No tendríamos nada más que ceros. Porque para la puerta NOR, ¿cierto? Solamente cuando tenemos que las dos entradas, que son lo que tenemos acá en estas dos columnas, nos da 0. Ya. Y nos quedaron solamente esos dos unos, que yo los tengo marcados acá. Probablemente tenga una opción para mostrarle después puntero, ¿ya? La voy a investigar y para último, para la clase siguiente, la usamos. Y para esta por mientras destaco yo. Ya. Tenemos listo entonces una parte del problema, miren. ¿Qué parte tenemos hecha? Tenemos todo lo que está acá. Tenemos donde está la función, ¿cierto? F. Ahí. Todo esto está listo, miren. Lo voy a envolver acá. Todo esto está listo. Ahí, ¿cierto? Eso está todo listo. Ahora, ¿qué nos queda? Nos queda realizar esta operación. El C negado más D. C negado más D. La vamos a construir acá. Y lo voy a poner en otro color para que así nos quede más claro. C negado más D. Ahí. C negado más D. Y hacemos lo mismo, ¿cierto? Vamos entonces a decir nosotros, ¿cuándo eso me va a dar 1? Quiero que ustedes me escriban. ¿Cómo lo harían ustedes? ¿Cómo buscarían los unos de esa expresión? Ya, C está negado, ¿cierto? Pero, ¿qué valor tendría que tener C para que me diera 1 esta expresión? Muy bien, ¿cierto? Claro, cuando el C es 0, yo sé que me va a dar 1, porque al invertir se queda 1 más algo, inmediatamente es 1. Y además que cuando el D es 1, efectivamente. Así que vamos a buscar los ceros del C. Buscamos los ceros del C. Yo sé que para esas dos combinaciones
esto va a ser 1. Y para esa también. Para acá no me dice nada, ¿cierto? Para esto va a ser 1. Yo tengo esa certeza. Ahí no puedo asegurar todavía solo mirando el C. Seguimos, ¿cierto? Acá. Con cuidado de no movernos de las líneas, que yo estoy tratando de tener cuidado ahí. Ahí. Tenemos 2 1, ¿cierto? Porque al invertirse nos va a quedar, ¿cierto? Que va a ser 1 en definitiva la función. Y seguimos. Acá tenemos otros más. De hecho, lo vamos a marcar acá. Ahí tenemos otros, ¿cierto? Eran estos de acá. Esos de ahí. Ahí los ven ustedes. Y tenemos, por tanto, esos unos. ¿Sí? Y ya hemos incluido todos los unos que corresponden, en este caso, al valor de cuando C es 0. Ya están todos ahí. Nos queda obtener los unos que nos entrega el D. Para eso, entonces, yo me voy por acá y empiezo a buscar todas esas combinaciones, las cuales es uno ese, en este caso, el D. Que tengo una acá, ¿cierto? Tengo otra por acá, y así. ¿Sí? Todas esas son combinaciones de las cuales vamos a tener unos, entregados por el D. Sigo entonces, eso ya está considerado, así que no es necesario incluirlo de nuevo. Acá aparece otro 1, ¿cierto? Ese ya está. Acá ese no está, así que lo incluimos. Ese está. Acá no, ¿cierto? Y seguimos. Voy a bajar un poquito yo. Y vamos a ver si nos falta alguno. Ese lo incluimos recién. Ahí también. Me queda otro. Ese ya está. Me quedaría este, ¿cierto? Porque los demás están todos ya incluidos. Y nos quedaría, por tanto, un 1 acá. Ahí. ¿Sí? Y los demás, como habíamos visto en el caso anterior, van a ser 0. Inmediatamente nosotros podemos saber que van a ser 0. Y si quisiéramos nosotros ir evaluando caso a caso, también nos daría, pero ustedes pueden ver que en realidad es mucho más simple así, ¿o no? Porque yo voy como que parte por parte voy resolviendo el problema. ¿Sí? Se ve que esas son las combinaciones para las cuales me da 1 y que las otras son las combinaciones para las cuales me da 0. ¿Sí? ¿Alguna duda de momento? ¿Se entiende? Ya. Yo por mientras ustedes me escriben, yo voy a ir borrando acá lo que teníamos referido a la NOR, porque nos falta espacio para las últimas líneas, o para las últimas en realidad. Así que vamos a borrar aquí. O de hecho la podemos mover para no perderla. Vamos a dejar por acá. Es un recordatorio, recuerden. Ups, pero no quiero mover esa otra, quiero mover solamente la NOR. Ahí. O casi lo tenía para moverlo. Oh, casi. Y ahora sí. Ahí sí. Me costó, pero al final se pudo. Ya. Así que ahora lo que nos queda entonces es obtener la función final. ¿Cómo lo hacemos? Miren. Fíjense que ahora, ¿qué tenemos? Tenemos listo lo que yo dejé envuelto en ese círculo, ¿cierto? Y ya tenemos esta parte, miren. Esto de acá está también. Todo esto que está acá. Está ahí. ¿Qué nos queda? Nos queda la suma exclusiva negada, ¿cierto? Pero para que sea un poco más simple, le vamos a poner nombres, miren. Vamos a llamarle a este de acá, le vamos a llamar F1. Y al de al lado, que de hecho lo tenemos en magenta, así que lo vamos a dejar en magenta también. Le vamos a llamar F2. Yo puedo decir entonces que ese F1, suma exclusiva ahora con el F2, ¿cierto? Que es lo que está acá. Vamos a usarlo para calcular. F2. Y esto va a ser una negación. O sea, tiene una negación en realidad. Quiero ser bien preciso en lo que estoy haciendo. ¿Cierto? Este sería el F. Vamos a también dejar expresado acá, acá arriba para que se vea lo que estamos usando, ¿cierto? Usamos el F1 ahí y usamos el F2 de acá. ¿Sí? ¿Se entiende?
Ahora nos quedaría entonces simplemente hacer la suma exclusiva negada y estaríamos listos. ¿Cómo podemos hacer eso? Vamos a tomar estos términos. Vamos a tomar, por ejemplo, estos términos. Miren, voy a destacarlo con un color diferente para que ustedes lo vean. Con verde. Ya, entonces vamos a tomar estos términos, por ejemplo, S y S, y vamos a hacer la suma exclusiva negada. ¿Cómo era la suma exclusiva negada? Va a ser, si es que son iguales, va a ser 1, si son diferentes es 0. Si son iguales es 1. Acá, ¿cómo son? En esta primera fila son diferentes, así que 0. Segunda fila, diferentes 0. Acá también, diferentes 0. Si son iguales, ahí sí es 1. Acá tenemos que son diferentes, diferentes. Acá son iguales. ¿Sí? Les pido que me escriban para saber si es que se está entendiendo, ¿ya? ¿Sí? Ya. Entonces acá, recuerden, si son iguales va a dar 1, porque es una suma exclusiva negada. Muy bien. Así que nos queda acá diferente va a ser 0, diferente 0, diferente 0, iguales va a ser 1. Y de hecho podría haber marcado los que eran iguales, pero bueno, vamos a dejar así. Ya. Tenemos iguales, ¿cierto? 1. Y nos quedan los últimos, que serían diferente, 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 igual, diferente. 0, 0, 0, igual y diferente, ¿cierto? Así que tenemos entonces todas las combinaciones analizadas y vemos lo que pasa para cada uno de nuestros casos, ¿cierto? Y nos quedaron entonces 1, 2, 3 y 4 1, ¿cierto? Los voy a marcar yo para que ustedes también los vean. De hecho, miren cómo los voy a marcar. No, no los voy a marcar así. Los voy a marcar así. Ahí. Tenemos entonces todos los unos. ¿Y qué creen que podemos hacer ahora? ¿Qué se les ocurre a ustedes? Una vez que ya tenemos marcados los unos. Porque ahí obtuvimos la tabla de verdad, está completa, ¿cierto? Podríamos ahora simplificar. De hecho, podríamos usar mapas de Carnot si quisiéramos, sin ningún inconveniente. Así que tenemos lista la tabla, ¿cierto? Está la tabla de verdad lista, tenemos la función lista y nos queda únicamente simplificar. Para eso yo voy a hacer, como les decía, un mapa de Carnot. Y lo voy a escribir acá. Ahora voy a subir un poco y vamos a ver si escribo mejor. Vamos a escribir un poco mejor. Ya. Ahora podemos simplificar. Simplificar. Claro, es que si aparece en la prueba, aparecería únicamente un problema. Pero yo lo que voy a tratar de hacer es tratar de resumirla en sí misma. Resumir lo que hay que analizar. Porque claro, si fuera un problema de este, sería muy extenso. ¿Sí? Así que no se preocupen porque yo voy a diseñar la prueba pensando en que se pueda resolver en el tiempo determinado, ¿ya? ¿Se fijaron que para el caso de los mapas de Carnot, como que buscamos la forma, si hicieron la prueba, ¿cierto? De poder hacer que ustedes lo evalúen. Mapas de Carnot. En realidad un solo mapa, ¿cierto? Y lo voy a dibujar acá. Entonces tenemos acá nuestro mapa. Por algún motivo acá me cuesta menos hacer las líneas rectas, ¿eh? Pero ahí vamos a ir ajustándonos. Bueno, hasta por ahí la línea recta. No, si no está tan chueca ahí, sí. Ahí. Y ahí. Oh, y esa serpenteó un poco, pero estamos bien. Lo importante es que funcionó. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, ¿cierto? Recuerden que tenemos en este caso las entradas A, B, C y D. La función que vamos a obtener es la F, creo que era F mayúscula, ¿cierto? ¿Y dónde están los unos? Quiero que ustedes me digan dónde están los unos una vez que yo los muestre, ¿sí? Para que puedan decirlo. Ya. ¿En qué número están los unos? Ahí tenemos uno, tenemos otro, y tenemos otro por acá, si no miro bien mal los números, a ver. Sí, tenemos otro ahí, y el último está acá. Yo diría que están en 3, 6, 10 y 14, ¿no? Ahí los ven ustedes. Los voy a destacar yo. Los voy a destacar.
Por acá. Ahí. Sí, exactamente. Acá también, ¿cierto? Ustedes creo que no se han dado cuenta de la particularidad de este lápiz. ¿Se dieron cuenta, no? ¿Qué tiene de particular? Y este. Ahí. De hecho, un arco iris, miren. Si se sigue escribiendo, sigue cambiando. ¿Lo ven? Bien particular, ¿o no? Cuando menos llamativo. Ya, una vez con eso tenemos claro que eran los números, y de hecho ni siquiera los miré. Eran, como les decía, el 3, el 6, el 10 y el 14. 3, 6, 10 y 14. Así que los pongo acá. 0, 1, 2, 3. Lo vamos a poner acá en color negro en principio. 3, 4, 5, 6, 7, perdón, 7, 8, 9, 10. El 11, 12, 13, 11, no, 11, 12, 13 y 14. Ahí sí estamos bien. Recuerden, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y para que se vea mejor lo voy a escribir acá. Solamente como recordatorio, ¿ya? Porque recuerden que cuando nosotros vimos los mapas, y como ustedes me decían que no ven bien el mouse, así que mejor lo voy a poner acá. Pero voy a buscar la alternativa. A lo mejor puedo agrandar el cursor. Ahí. Sí, para que vean cómo estaba enumerando yo. Ahora sí, miren. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Se fijan? Ahí están. Ya, entonces con eso yo los pude llenar rápidamente. Y podemos formar grupos, ¿cierto? Voy a formar un grupo acá rojo. De hecho, ¿cuántos grupos pueden formar ustedes? ¿Cuántos formarían tratando de simplificar lo más posible? ¿Solo dos? ¿Seguro? Yo creo que sí, con tres. Porque de hecho, este número que está acá, ahí él va a quedar solo. No hay opción de juntarlo, porque recuerden que no se pueden juntar en diagonal, porque no tendríamos adyacencia. Solamente debería poder cambiar un bit para que se pudieran juntar. Y ellos no se pueden juntar de a tres. Se pueden juntar en grupos de a uno, de a dos, de a cuatro, ¿cierto? Pero de a tres no. Así que él va a quedar, por ejemplo, con él. Y él podría quedar solo o acompañado, pero en realidad para que quede mucho más simplificado, nos conviene que quede así, que quede con algún otro uno, ¿cierto? Aquí estamos trabajando con los unos, pero ahí lo tenemos. Así que nos quedaría grupo rojo, que se me perdió justo el rojo. Vamos a poner el rojo por acá. Grupo rojo va a quedar el A negado, B negado, CD. Ahí sí. Y nos va a quedar, ¿cierto? Más grupo azul. ¿Cómo quedaría? Escriban ustedes el grupo azul. Grupo azul. A mí se me enfrió el té, pero bueno. Después lo pongo en el microondas. Grupo azul. ¿Nadie ve cómo queda? El A queda. Ah, ya, ahí sí. Queda B, ¿cierto? Porque el A se va, porque cambia. Queda B, efectivamente. Queda C y denegado. Muy bien. Muy bien ahí, grupo azul. B, C, denegado. Muy bien. Estamos bien. Y el último, que sería el grupo verde. Grupo verde sería el A, ¿cierto? El B se va porque cambia de 1 a 0. Y nos quedaría acá con lo mismo, C denegado. Muy bien. A, C denegado. Y ahí estamos listos, ¿cierto? Queda bastante reducido. Si me preguntan a mí al menos. Y ahí nos queda, ¿cierto? Y tendríamos entonces nuestra función simplificada, tendríamos la tabla, tendríamos, ¿qué más?
Tendríamos la expresión también de la ecuación. Y luego de eso, podríamos escribir el circuito simplificado, ¿ya? Si es que nos pidieran. Yo por lo general soy bien explícito, así que yo pido directamente obtener la tabla, obtener... sí, bastante desarrollo, ¿no? Y de hecho se me acaba de ocurrir una forma de poder pedirles, por ejemplo, la tabla de verdad, que es a través del aula virtual y que sea lo más automático posible. ¿Ya? Pero ahí lo vamos a ver. A ver. Sí, bastante desarrollo. Incluso piensen que ahora es más simple porque el desarrollo, si yo lo hiciera a mano, voy a buscar por ahí si es que lo tengo, porque lo voy a subir igual, para que ustedes vean cuánto queda. Ya. Si quisiéramos representar... en el aula sí están todas. De hecho, está en este apunte. Mira, déjame buscar el apunte. Por acá. Bueno, por si acaso en las clases está. Pero para ir directamente al apunte donde se presenta. Por acá. Álgebra de Boole, simplificación lógica. Allá, ahí salen mencionadas, pero vamos a ir directamente donde aparecen ellas. Y si no aparecen explícitamente, creo que nosotros la vimos en las clases, pero les voy a agregar un apunte donde se mencionan más explícitamente, si es que hiciera falta. ¿No? ¿Sabes lo que voy a hacer mejor? Voy a dejarles una imagen, porque aquí salen usadas y todo, ¿cierto? Lo que estamos haciendo nosotros. Pero les voy a dejar el formulario, porque en el formulario es mucho más explícito. ¿Sí? Porque acá nosotros como que dentro de lo que íbamos revisando la fuimos viendo. ¿Qué tenemos acá? Expresión estándar a partir de una tabla de verdad, la canónica, ¿cierto? Eso lo vimos nosotros también, pero mapas de Carnot, sí. Pero les voy a dejar el... Oye, es bastante. Ahí terminó. Les voy a dejar esto que está acá, miren. Por acá. Ahí no, eso era apuntes de la clase. ¿Dónde saqué el ejercicio? Acá está. Esto les voy a dejar. Este formulario, pero le voy a agregar la XNOR, ¿ya? Y lo voy a dejar publicado, para que así lo tengan más a mano, ¿ya? Por algún motivo tenía dos... Ah, no, es que esto no es el PDF, esto es... lo tengo en el navegador. Ya. Y si quisiéramos, que por algún motivo me quedó como muy junto, expresar el circuito simplificado, lo hacemos de la siguiente manera. Ahí como que... Ya. Si quisiéramos expresar el circuito simplificado, el circuito simplificado quedaría de la siguiente manera. Ahí. Y yo siempre recomiendo acá, por ejemplo, escribir todas nuestras variables. Ahí, ¿cierto? Después podemos dejar unas líneas donde va a estar nuestra señal. Si nos aparece el A negado, ponemos entonces una negación acá. Ahí. Ahí. La negación. Luego pondríamos acá el B, ¿cierto? Que creo que también aparece negado, así que vamos a poner también su negación. Esto es simplemente una puerta NOT, ¿cierto? Una puerta NOT que estamos usando para representar acá el B negado. El C creo que no aparece negado, así que lo dejamos simplemente solo el C. No agregamos su negación, a pesar que si la agregaran no estaría mal, pero es innecesaria en sí. El D sí aparece negado, de hecho 2 veces, así que ponemos el D también negado. Ahí. Ya, y con eso procedemos. Me da la impresión que quedaron un poco cortas las líneas, pero cumplimos. Ya, puerta roja. Vamos a poner una multiplicación, ¿cierto? Vamos a tener el A negado. A negado. Vamos a tener el B negado.
B negado. Vamos a tener el C y el D. El C y el D. Y por ahora nosotros no limitamos la cantidad de entradas en las puertas tampoco. Ahí nos queda ahora esta multiplicación, ¿cierto? Que la conseguimos con un AND. Recuerden que la AND lo que hace es multiplicar. Y vamos a tener el B, C denegado. B, B, C y denegado. Ahí, ¿cierto? Y nos falta la última que vamos a usar para multiplicar. Cada vez se están haciendo más pequeñas, ¿o no? Vamos a tener entonces el A. Y de hecho, no tendría para qué estar tan apretado ahí si puedo subirlo un poco. Ya, el A. Vamos a tener el... justo lo suficiente para que no se viera. A, C denegado. C y el denegado. ¿Y qué nos quedó ahí? Ya. Y con eso podemos sumar nuestros resultados acá y ahí. Y ahí uno podría cuestionarse, decir, no sé qué tanto quedó simplificado, pero al menos es una expresión más simple, por decirlo así, ¿cierto? Más simple en el sentido de que son tres productos, se suma el resultado y listo. Y de hecho, vamos a tratar de hacer una puerta bien dibujada, por una vez al menos. Por una vez al menos, ahí. Ahí. Vamos, la última que relativamente bien. Ahí. Ya, ahí queda un poco mejor. Ahí sería. Y tendríamos entonces nuestro f de a, b, c, d. ¿Sí? ¿Se entendió el cómo resolvíamos el problema? Repasamos rápidamente, miren. Primero, ¿qué teníamos acá? Teníamos un circuito que yo les comento y les adelanto que por su estructura, por el hecho de tener tantas sumas exclusivas, tiende a quedar una expresión súper grande si uno la empieza a desarrollar con álgebra. Entonces, para ese tipo de problemas, lo que podemos hacer es resolverlo por partes directamente en la tabla. ¿Ya? Entonces decimos, llevamos esta suma exclusiva, ¿cierto? La llevamos acá y empezamos a evaluar qué pasaba con ese término o esa expresión en realidad para cada una de las combinaciones, pero no evaluamos combinación a combinación, sino que dijimos simplemente, yo sé que la suma exclusiva me va a decir que va a ser 1 cuando A sea 1, o en realidad cuando el A y el B sean diferentes, para ser más preciso, ¿cierto? Eso fue lo que hicimos. Así que cuando eran diferentes, nos quedaba 1, como es el caso que tenemos acá, ¿cierto? Y cuando eran iguales, nos daba 0. Y con eso completamos toda esta columna, la primera. Toda la primera columna. Luego de eso, dijimos, vamos a ir acá al caso de cuando está el B negado C. B negado, C y todo eso negado. Y lo dejamos expresado como B más C negado. ¿Por qué? Simplemente para que fuera más simple evaluar cada término por separado, porque yo ahí sabría que si es que el B es 1, inmediatamente la función es 1. Entonces, es cosa de buscar los unos en la columna donde está el B, ¿cierto? Y además que cuando el C sea 0, también va a ser 1, porque al invertirlo queda en 1. Y fuimos evaluando todos los casos, y donde no teníamos ninguno, como está marcado aquí con amarillo, ¿cierto? Para el caso de esta columna. De hecho, lo remarco de nuevo. Lo remarco con verde. Después no saber nada. Ahí, ¿cierto? Ahí veíamos que en realidad era cuando no teníamos ninguna de las dos condiciones. Después de eso, juntamos todo. ¿Cómo? Dijimos, ¿cierto? La suma exclusiva, lo que tenemos en la primera columna, ¿cierto? De A y B, más lo que tenemos en la segunda columna, negado, nos iba a quedar igual a lo que obtenemos acá. En definitiva, ¿qué podemos decir? Que solamente cuando ambas entradas son 0, la función nos da 1. Y teníamos solamente esos casos, ¿cierto? Que son los que están marcados acá en amarillo. Llenamos todo, nos quedó únicamente esos dos unos y lo demás todo en 0. Y procedimos a obtener ahora el término que le llamamos F2 posteriormente, ¿cierto? Que era C negado más D. Ahí entonces dijimos lo mismo. Yo sé que esta función va a ser una cuando. Va a ser 1 cuando el C sea 0, porque se niega y queda 1, o cuando el D es 1. Y procedimos a completar toda la columna, la penúltima, ¿cierto? Donde tenemos la que tenemos en morado. Llenamos de ceros y unos,
Estábamos listos y nos quedaba solamente la última operación, que era hacer la suma exclusiva de F1 y F2, como le llamamos nosotros esas partes o esos términos. Hicimos eso, ¿cierto? Habíamos revisado por acá, y en alguna parte tenemos la tabla, ahí está la tabla, que la suma exclusiva negada nos queda que cuando son iguales va a ser 1. Ya que puse la tabla ahí, pero no le puse nombre. Ya está la tabla del XNOR. Lo voy a escribir para que no quede la duda. Tabla de verdad XNOR. Porque alguien podría mirar hacia abajo y decir que es ¿cómo se llama? La XOR. Y no, no es la XOR, es la XNOR. ¿Sí? Así que cuando son iguales va a ser 1. Si son diferentes es 0. Así de simple, no es más que eso. ¿Ya? Así que nos fuimos entonces a mirar en nuestra tabla a ver qué quedaba. Y dijimos, la primera fila nos quedaba entonces que son diferentes, ¿cierto? Queda 0. Después nos quedaba diferentes, 0, todas estas son diferentes, hasta que después nos viene la cuarta fila, 1 y 1, nos quedaban iguales, después 0, 0, ¿cierto? Otra combinación, perdón, acá, ahí sí, teníamos esa, ¿cierto? Después ahí, después acá, y la última tenemos la flecha, ¿cierto? Bueno, y ese arco iris que lo vamos a borrar también. Ahí está. Solo quien vea el video lo va a ver. Y nos queda el último. ¿No? Y el último, ¿cierto? Que era cuando eran iguales. Ahí. Y de hecho hay otra forma también, miren. Por ejemplo, si escribo... Pero son como colores diferentes. Ya. Y una vez lista la tabla, nosotros podíamos entonces simplificar. Por ejemplo, usando mapas de Carnot, que sabemos que son herramientas bastante poderosas, así que la idea es utilizarlas. Así que nos fuimos acá. Tenemos nuestro mapa de Carnot. Y pusimos los unos, ¿cierto? Teníamos unos en el 3, en el 6, en el 14, no, en el 10 y en el 14, ¿cierto? Simplificamos y nos quedó la expresión que tenemos acá. Aplicamos lo que habíamos visto para la prueba 1, ¿cierto? Y en definitiva, si quisiéramos expresar el circuito simplificado, si es que nos pidieran hacerlo, lo hacemos de esta forma. Y nos quedó tal cual. ¿Dudas? ¿No? Ya. Si no tienen dudas, entonces por hoy día estaríamos listos. Les agradezco mucho la participación. Y el día miércoles lo que vamos a hacer es comenzar directamente ya con diseño, porque ahora nosotros vamos a construir los circuitos, no vamos solamente a analizarlo, ¿ya? Así que estén muy bien. Chao, chao. Que tengan muy buena semana. Oh, había una consulta por ahí. Ya. Chao, chao. La persona que tenga consulta, escríbame nomás. Ujú. No, no había consulta. A lo mejor está escribiendo. Ya, yo voy a esperar por mientras. Respecto al examen. Ah, pero voy a revisar respecto a ese correo, porque yo también estoy esperando recibir información oficial en ese sentido. Sí, pero miren, no te preocupes por eso, porque lo que se va a aplicar va a ser directamente lo que instruya la unidad académica. O sea, si la unidad académica dice que es un 4.5, es un 4.5. Ya no se preocupen más allá de eso. Lo que pasa es que originalmente estaba definido así, porque de hecho el reglamento de escuela decía un 5, pero si lo cambian y dicen que es 4.5, aplicamos 4.5. Ya no hay para qué complicarse con eso, ¿cierto? Así que estaría todo ok. ¿Sí? ¿Responde a tu duda? Ya. Por nada, que esté muy bien. Nos vemos.